Cordial saludo, apreciados aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, vinculados a la grupo ficha de caracterización 3357255 del Programa de Formación, Prevención y Control Ambiental. Sean todos pues bienvenidos a nuestra sesión sincrónica para hoy 20 de abril. En este encuentro continuaremos fortaleciendo nuestros conocimientos sobre el tema de ofimática y tipos de software, comprendiendo cómo pues estas herramientas contribuyen a mejorar la productividad y la gestión de la información en los entornos laborales. Durante la jornada revisaremos los conceptos más importantes relacionados con los sistemas operativos, con las herramientas ofimáticas, los motores de búsqueda y pues las herramientas de trabajo colaborativo. Además, estaremos realizando algunos ejemplos prácticos que nos permitirán pues aplicar estos conceptos a situaciones reales en el ámbito empresarial y educativo. El propósito es que pues cada uno de ustedes logre identificar la utilidad de estas herramientas y su impacto en el desarrollo de procesos más eficientes, tanto en la oficina como en los entornos virtuales de trabajo. Si revisamos en primera instancia el cronograma de actividades, vemos cómo está distribuido para esta semana a partir de hoy 20 de abril hasta el próximo 26 de abril el desarrollo de nuestra segunda evidencia, una evidencia de conocimiento que tiene como título o descripción un taller consistente en la utilización de las herramientas ofimáticas. Este tallercito o con ese taller, pues se va a evaluar este segundo resultado de aprendizaje, que es el de aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC de acuerdo con los manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. A su vez, ese resultado está vinculado a una actividad de aprendizaje, la actividad de aprendizaje 2, que es la de aplicar los términos y funcionalidades de la informática de acuerdo a estos estándares. Me confirman, por favor, mediante una reacción, pulgarcito arriba, si es clara la información que les he brindado hasta este punto, chicos. Perfecto, muchas gracias. Marta, Alejandro, Lady, Janet, perfecto. Listo. Y Jerry, también veo por ahí a Luisa. Ok. Revisemos entonces la guía de aprendizaje. Vemos aquí que es la guía de aprendizaje 3 para la competencia identificada con el código 220-50-10-46, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. ¿Qué nos dice al respecto la guía? Iniciamos pues con la descripción de la actividad de aprendizaje, que es aplicar los términos y funcionalidades de la ofimática de acuerdo con estándares. Agradezco si de pronto alguien me colabora con esta primera lectura, este primer parrafito. Buenas noches. Buenas noches. El uso de herramientas ofimáticas y colaborativas optimiza y hace que más productivos y eficientes los procesos en el campo laboral. Además que facilita las tareas profesionales tanto a nivel individual como en el trabajo en equipo. Para el logro de objetivos en esta actividad se emplea la estrategia aprender haciendo mediante la elaboración de un taller práctico sobre las funcionalidades de la ofimática. Duración 12 horas. Hasta ahí, Alejandro, vale, gracias. Entonces, chicos, fíjense cómo la guía hace un pequeño descripción, como una brevoca, ¿cierto? Y nos recalca cuál es la importancia del uso de herramientas ofimáticas, tanto a nivel personal como a nivel colaborativo, donde, y más ahorita con el uso tanto de inteligencia artificial y con todas estas ayudas que tenemos, nos hace mucho más productivos, ¿sí? Mucho más productivos en los diferentes procesos, no solamente en el campo laboral, sino también en cada una y todas las tareas o actividades que nosotros podamos desarrollar de forma personal o de manera individual. Fíjense que aquí también hace énfasis en la estrategia que se está o que se pretende
utilizar para el desarrollo de esta evidencia y es aprender haciendo. Por eso la evidencia nos habla que se debe elaborar o se debe desarrollar un taller. Un taller en el cual ustedes van a aplicar una de las muchas herramientas ofimáticas que existen. Bien. También nos dice la guía que, bueno, tiene una duración de 12 horas y que tenemos vinculados o debemos estudiar y conceptualizar algunos conceptos, algunos términos, y esto los vamos a encontrar dentro de los materiales de formación a consultar, ¿sí? También nos dice aquí la guía que para la elaboración adecuada de las evidencias, cada uno de ustedes debe apropiar lo mostrado en el componente formativo. ¿Cuál será? ¿Quién sabe cuál es el componente formativo a que hace referencia, que nos habla en este punto la guía? La tecnología que estamos haciendo, O sea, sí, lo que hemos aprendido hasta el momento, digamos, todo lo que relacionado con prevención y control ambiental. ok. Más o menos, no exactamente, pero es decir, el componente formativo está inmerso dentro de todo el programa, pero exactamente cuál es el componente formativo. ¿Cómo se llama la competencia que estamos desarrollando? Las de TIC, profe. Las de TIC. Entonces, el componente formativo a que hace referencia es precisamente ese, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Listo? Cuando nosotros o cuando ustedes, cada uno abre su espacio en el ambiente virtual de aprendizaje, pues se va a encontrar con ese material. Dentro de las guía número 3 encuentran también el material de formación y aquí encuentran precisamente ese espacio, tecnologías de la información y la comunicación. Ese es el componente formativo que hace referencia nuestra guía, ¿sí? Allá van a encontrar ustedes por lo menos las principales definiciones que les van a servir para el desarrollo como tal de esta evidencia. Entonces, eh, antes de dar paso a la explicación de lo que deben presentar, lo que debe incluir esta evidencia, revisemos ese componente formativo, que es el de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí espero que la plataforma siga funcionando. Ingresan ustedes por este espacio. En el espacio pues van a encontrar aquí un link o una opción que los va a llevar a ese recurso educativo, exactamente. Y dentro de ese recurso educativo, recuerden que nosotros ya pues exploramos y vimos algunas definiciones sobre lo que era el software y lo que era el Internet. Para esta evidencia, pues únicamente se va a centrar en el tercer capítulo de todo este componente formativo, ¿sí? El que habla de la ofimática. Ya nos quedarían 2 capítulos por ver o por revisar de este material, que es el de evaluación y el de la mejora continua, que pues más es evidente que esto lo estaríamos viendo en la tercera semana y nos quedaría el quinto capítulo o el quinto apartado de este material para trabajarlo en la última semana de formación. ¿De acuerdo? Vayamos Sí, señor. directamente aquí a este apartado de la ofimática. Estoy seguro que ustedes en algún momento de su vida, en algún momento, en alguna circunstancia como tal, han tenido que hablar o han tenido pues que contextualizar con este término de ofimática. Les pregunto, o quién quiere participar, quién quiere de pronto dar una definición. No tiene que ser exactamente puntual o pues técnica, sino qué entiende por ofimática, qué es la ofimática, qué será eso. Profe, herramientas digitales. Herramientas digitales, perfecto, muy bien, Yulaidy. ¿Qué más?
Pueden ser así, una lluvia de ideas, no tiene que ser una definición pues puntual. ¿A qué se referirá la ofimática? Conjunto de programas, profe, que nos sirven para emplear diversas actividades. Muy bien, un conjunto de herramientas. ¿Qué otra cosa? Fíjense que aquí el material, bueno, y aquí hago de pronto un pequeño paréntesis, ¿no? La idea es que de pronto, y la invitación es para que ustedes, cuando lleguen a estas sesiones sincrónicas, por lo menos hayan tenido la oportunidad de revisar ese material de formación, de tal manera que si se presentan o tienen dudas o hay necesidad pues de ampliar esa información, pues sea esta la ocasión para poder resolver esas inquietudes. ¿Listo? Fíjense que aquí nos dice en la descripción que la ofimática viene de dos términos, de dos palabras, oficina e informática, ¿sí? Es como esa combinación entre esos dos términos. Y como bien lo describieron ahorita algunos de sus compañeros, pues la ofimática es precisamente eso, es un conjunto de herramientas, ¿cierto? Herramientas que tecnológicas, ¿sí? ¿Diseñadas para qué? ¿Para qué Para Alexis? trabajar, Para crear. digamos, para distintos tipos de trabajo, ¿Para procesadores de qué? texto, digamos, Ok. distintos tipos de trabajo, digamos, como son los procesadores o editadores de texto, las hojas de cálculo, lo que son los programas para presentaciones como PowerPoint, Slides, los correos para comunicación, divulgación de información, muchas otras más. Listo, esos son ejemplos, pero digamos, o la definición podríamos nosotros decir que estas herramientas tecnológicas fueron diseñadas para ayudarnos, ¿cierto? Para automatizar, para hacernos más eficientes y poder optimizar las tareas de oficina, ¿sí? ¿Cuáles pueden llegar a ser esas tareas? Puede ser como llegar a redactar un documento, ¿cierto? Elaborar presupuestos, gestionar bases de datos o quizás también preparar algún tipo de presentaciones. Tiene un objetivo principal, la ofimática. Ese objetivo principal es el de mejorar la productividad y la eficiencia dentro de las organizaciones. ¿Claro hasta aquí? Sí, señor. Si nosotros Sí, señor. vamos un poquito atrás en el tiempo, ¿sí? En el pasado, pues muchas de estas actividades se hacían de manera manual, lo que pues demandaba más tiempo y obviamente pues requería de mucho más esfuerzo. Hoy en día, gracias al software ofimático, pues estos procesos son mucho más rápidos y eficientes. Por ejemplo, una empresa puede usar un procesador de texto, ¿sí? Como lo mencionaba ahorita, pues uno de ustedes, que si lo hace a través de la suite de Microsoft y hablamos de procesador de texto, usaría entonces Word, ¿cierto? ¿Para qué? Para redactar informes, por ejemplo, ¿sí? Puede utilizar también hojas de cálculo como Excel para controlar inventarios o quizás puede utilizar también una aplicación de esta suite de Microsoft, ¿cierto? Para mostrar resultados en una reunión o presentaciones y para eso utilizaría entonces PowerPoint. Además de eso, existe el uso de versiones de uso libre, diferente a Microsoft. Recuerden ustedes que Microsoft pues es esa empresa de desarrollo de software, pero que nosotros debemos pagar o adquirir unas licencias para tener los derechos de uso de esas herramientas. ¿Listo? Pero también existen versiones de la ofimática, herramientas ofimáticas que son de uso libre.
¿cierto? Y fíjense que aquí el material también nos lo menciona. Tenemos por aquí LibreOffice o OpenOffice. Son también suites como Microsoft, ¿sí? Que nos ofrecen herramientas como para el manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, gestores de bases de datos, ¿cierto? Presentaciones con diapositivas. No es solamente Word, Excel y PowerPoint, que es la más común y de pronto la más popular, pero sepan ustedes también que existen otras opciones cuando por alguna circunstancia, sobre todo en el ámbito legal, empresas pues no quieren adquirir o no están en la capacidad de adquirir y pagar una licencia de Microsoft, sino que existen otras alternativas que se pueden usar libres, o es decir, de uso libre, que no van a tener restricciones para su uso con respecto a licencias. ¿Listo? Entonces, puede ser LibreOffice, puede ser OpenOffice. ¿De acuerdo? Tenemos por aquí un ítem que habla sobre las funcionalidades de los sistemas operativos. Antes de hablar de las funcionalidades de los sistemas operativos, hablemos un poquito qué es un sistema operativo. ¿Qué entienden ustedes por un sistema operativo? Y fíjense que, Son por ejemplo, los, aquí, señor, dígame. a nivel de tecnología, digamos, es como, como los software con los que vienen, digamos, por lo menos ahorita programados los teléfonos desde las fábricas. Por lo menos lo que es el sistema, el Android y el sistema, digamos, por lo menos el iOS, que es el del iPhone. Esos, digamos, son como los más conocidos, ¿no? Ujú, exactamente. Así como lo menciona Alejandro, el término de sistema operativo, pues no solamente aplica cuando hablamos de máquinas, de computadores, sino que también tenemos, por ejemplo, los dispositivos móviles. Estos dispositivos móviles también tienen un sistema operativo específico según la marca o según el desarrollo o el desarrollador, ¿cierto? Alejandro daba dos ejemplos. La gran mayoría de los dispositivos móviles, pues tienen un sistema operativo que es Android. ¿Cierto? Es el más popular, pero también existe otra gama, otro segmento en móviles que manejan un sistema operativo diferente, que puede ser el de iOS, ¿cierto? Si hablamos a nivel de computadores, a nivel de ma- laptops y desktop, pues encontramos también diversos sistemas operativos. El más común, el más conocido, el más popular es que nuestras máquinas tengan Microsoft. instalado un sistema operativo desarrollado por Microsoft, así como desarrolló Word, como desarrolló Excel, ¿sí? También desarrolló sistemas operativos. Y el más común, el más conocido para nosotros es Windows. Ese es nuestro sistema operativo, digamos, el más popular, o por lo menos en Latinoamérica. Si cambiamos de, no sé, cultura, tal vez por decirlo de alguna manera, o región en el mundo, pues habrán países o habrán poblaciones en las cuales Microsoft pase a un segundo punto y de pronto tengan un sistema operativo pues que predomine más en esos sectores. Pero pues aquí en Latinoamérica, exactamente pues digamos en Colombia, el más común, el más conocido, el sistema operativo tanto para laptops como para desktop, ¿sí? Cuando hablamos de laptops, pues son comúnmente nosotros lo llamamos como portátiles, ¿no? Y el desktop, pues son los equipos de escritorio. El sistema operativo más común es Microsoft, pero sepan ustedes también que existen otros sistemas operativos para computadores, ¿sí? Que son, por ejemplo, podemos nosotros mencionar Linux, creo que no los menciono por aquí por ningún lado, bueno, pero también existe Linux, también existe Mac para cierto tipo de computadores.
Eso es como la definición o el concepto general de un sistema operativo. Ahora veamos lo que nos dice aquí el material con respecto a la funcionalidad de los sistemas operativos. Nos dice, por ejemplo, que los sistemas operativos son considerados el corazón de los dispositivos informáticos, es decir, de una máquina, de una computadora. Pues son ellos los encargados de ¿qué? De gestionar todos los recursos del equipo, ¿cierto? Y también son los encargados de coordinar la ejecución de los programas. Sin un sistema operativo, pues el hardware no podría comunicarse con el software. Es decir, cuando nosotros, y lo veíamos en nuestra sesión anterior, cuando clasificábamos la parte física y la parte lógica, el hardware decíamos nosotros pues que podemos encontrar ejemplos o podemos mencionar partes de un hardware que es el teclado, que es el mouse, ¿cierto? Que son los monitores, las webcam, todo eso es el hardware, pero para que cada uno de esos dispositivos pueda prestar su uso, su utilidad para el cual fue diseñado, necesita primero de un sistema operativo, ¿cierto? Y que se haya desarrollado un software, una aplicación que generalmente se conoce con el nombre de drivers o de controladores que permitan utilizar ese hardware, esa cámara, ese micrófono, ese teclado, ¿sí? Para que al conectarlo a una máquina con un sistema operativo específico, pueda brindar o prestar ese servicio para el cual fue concebido. Dice por aquí también que la función principal de los sistemas operativos es administrar los recursos del sistema, tales como CPUs, tales como memoria RAM, tales como discos duros o dispositivos de almacenamiento, ¿cierto? Y los periféricos entendiendo pues lo que les mencionaba, ¿cierto? Los teclados, los mouse, impresoras, monitores. El sistema operativo también se encarga de organizar los procesos en ejecución, permitiendo pues que varios programas funcionen simultáneamente sin conflicto. Por ejemplo, si un usuario puede estar escuchando música, ¿cierto? Mientras escribe un documento o quizás navega a través de la internet, ¿cierto? El sistema operativo, como los ejemplos que ya les di, Windows, Mac, Linux, distribuye los recursos de la computadora para que todas esas tareas funcionen correctamente. Además, pues controla la seguridad del sistema, vigilando pues que los programas se ejecuten de forma estable y de una forma totalmente segura. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entienden hasta ahora los conceptos que les estoy transmitiendo o tratando de transmitir? Perfecto, listo, Marta, gracias, Janet, por sus reacciones. Alejandro. Tenemos por aquí un subtítulo que habla sobre las herramientas ofimáticas. ¿Listo? Entre las herramientas ofimáticas o las herramientas esenciales, nosotros podemos mencionar o clasificarlos en cuatro grandes grupos o subgrupos, ¿cierto? De lo que es, hablamos nosotros, por ejemplo, de lo que son los procesadores o el procesador de texto. Y ya mencionamos un ejemplo. ¿Quién recuerda cuál fue el ejemplo que vimos en cuanto al procesador de texto? En Word. Word. Exactamente, que Word. pertenece a esa suite de Microsoft, ¿cierto? Word permite crear documentos, por eso de ahí el concepto de procesador de texto. Permite crear documentos, permite redactar cartas, informes, ¿cierto? O manuales con facilidad. Ese es como el principal objetivo, el principal
utilidad para cual fue diseñado. Claro, muchos me van a decir de pronto, pero es que yo en Word también puedo insertar una tabla, puedo insertar una imagen, ¿sí? Claro, sí, él me permite hacerlo, pero la función principal de él es la de redactar cartas, informes, ¿cierto? Manuales, que yo puedo combinar de pronto una herramienta ofimática con otra, ¿sí? Como puede ser Excel y Word, ¿cierto? Para optimizar ese trabajo. Cuando nosotros hablamos también, por ejemplo, de hojas de cálculo, nos estamos refiriendo, si hablamos de esa suite de Microsoft, ¿a qué aplicación en específico? Excel. 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 Excel, ¿cierto? Excel se utiliza ¿para qué? Para hojas de cálculo. ¿Y qué es una hoja de cálculo? Para Entonces, tomar información. se manejan varios tipos de, digamos, como bases de Fórmulas. datos, facturación, Bueno, como macros, Exactamente. Bueno, etcétera, yo etcétera. sacaría el concepto de bases de datos de Excel, ¿no? Si bien es cierto, bueno, a veces un conjunto de datos así no esté organizado, pues a veces se le llama base de datos, pero si no fuéramos netamente al concepto de bases de datos, pues no estaría incluido dentro de ese Excel. Sin embargo, así como lo mencionan ustedes, la hoja de cálculo se utiliza pues para organizar información. Esta información está enfocada a los números, ¿sí? Es una información numérica. También con un Excel o con una hoja de cálculo podemos realizar cálculos automáticos y con total seguridad vamos a poder generar gráficos estadísticos. Tenemos por aquí otro conjunto que son las presentaciones con diapositivas, ¿sí? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿O cuál sería esa herramienta ofimática propia de la suite de PowerPoint, Microsoft? PowerPoint, ¿cierto? PowerPoint como presentación de diapositivas facilita la exposición de ideas, de proyectos o quizás de informes en un formato mm, visual y dinámico. Tenemos un cuarto subconjunto dentro de estas herramientas ofimáticas que no las están mencionando acá, pero que hacen parte como tal de, de esas, de esa clasificación y son los gestores de bases de datos. Si continuamos con la suite de Microsoft, pues también ellos desarrollaron una aplicación que gestiona esas bases de datos, ¿sí? Y es aquí donde hablamos nosotros de Access. No sé si de pronto alguien por casualidad haya podido o haya escuchado ese concepto. O uno más Sí, pero actual y más. inicialmente los supermercados lo utilizaban cuando no existía este programa que tienen de registrar productos, usaban Access. Ujú, exactamente. Anteriormente, digamos que antes de que existieran aplicaciones hechas a la medida para diversas sectores económicos o, bueno, ¿cierto? Mucha gente le daba uso a Access precisamente para gestionar sus bases de datos. Hoy en día, pues bueno, incluso Microsoft también ha evolucionado con, eh, con el uso de estas bases de datos y ya tiene algo que se llama también SQL, ¿sí? Eso pues digamos que no entro en detalle porque pues no hace parte propia de del desarrollo como tal de ni de esta evidencia ni de las posteriores, pero está bien que ustedes sepan también que Microsoft no solamente se limita a tener procesadores de texto, hojas de cálculo y presentación de diapositivas, sino que también incursionó en este campo lo que son, por ejemplo, los gestores de bases de datos, ¿sí? Donde básicamente un gestor de base de datos lo que nos va a permitir es almacenar, nos va a permitir ordenar y consultar grandes volúmenes de información, ¿sí? Como registros de clientes, por ejemplo, de proveedores o de productos. Estas herramientas ofimáticas mm, son esenciales en los ambientes laborales, ya que pues mejoran la organización de la información, reducen errores y quizás también aumentan la productividad de los
procesos administrativos y técnicos. Todo este ecosistema, pues de pronto muchos de ustedes son testigos que ha venido evolucionando. Hace un par de años atrás, no sé, por allá hasta el 2022, quizás 2021, incluso me atrevería yo a decir que antes del 2020, pues estas aplicaciones venían para ser instaladas o para ser ejecutadas directamente en el sistema operativo de manera local, ¿cierto? Donde así como instalábamos un antivirus de pronto o diversas aplicaciones hechas para realizar una tarea especial en nuestro sistema operativo, hoy en día nosotros encontramos que estas herramientas pues ya son de trabajo colaborativo. Ya no hablamos, bueno, también todo ha venido digamos, por evolucionando a través de versiones. Si hablábamos volviendo al tema de los sistemas operativos, recuerden ustedes, si algunos habrán escuchado mencionar de pronto de un Windows, no sé, Windows 95, Windows 98, sí, Windows 2000, Windows Millennium, hasta los más recientes que podemos nosotros mencionar como un Windows 7, que pues, aunque no es que sea muy nuevo, pero es de los más recientes. Después de Windows 7, ¿qué crearon? ¿Cuál fue la siguiente versión? La anterior, profe, fue la XP, ¿no? No sé si estoy mal. Bueno, XP fue mucho más antes. Después del XP estuvo Windows 8. Ah, no, Windows 7, luego estuvo Windows 8, luego sí Windows, vino Windows el Windows, 10 y del Windows actualmente 7 diga. viene el Windows 7, el Home Edition, y viene el siguiente, el Home Edition, ese sí no recuerdo el nombre. Ya después viene el 8, El el último 9 y sería el el, Windows vamos en el 11. 10, y con las últimas mejores del 10. Exactamente, ¿sí? Digamos que cada una de esas versiones tenía como su variación, donde había especialidades dependiendo del sector en el cual se fuera a trabajar ese sistema operativo. Hablábamos, por ejemplo, el Home, que era pues, o viene diseñado para trabajar en ambiente del hogar, en ambientes pues no comerciales, ¿sí? Diferente al Professional o diferente al Enterprise, ¿sí? Pero digamos que son variaciones dentro de cada una de esas versiones. Pero a nivel general, hablamos nosotros ahorita el último sistema operativo de Microsoft, ¿sí? Que es Windows 11. Ya el anterior pues es Windows 10, que realmente pues incluso hasta hace un par de meses ya no, Microsoft como tal pues ya no brinda soporte sobre el manejo de ese sistema operativo. Lo mismo pasa con las versiones de Office, ¿sí? Ahora incluso ya tenemos, y el tema que les comentaba era con respecto a que antes esas aplicaciones venían, por eso de ahí ofimática, porque venían para trabajar de manera local, se tenían que instalar dentro del sistema operativo. Ahorita ya encontramos, por ejemplo, versiones de Office, el Office 365, en el cual ya no requiere que esté instalado de manera local en mi propia máquina, en mi propio disco duro, sino que trabaja a través de, por ejemplo, un navegador, ¿sí? De manera remota. Y de esta manera, pues nos permite también hacer trabajo colaborativo. Ustedes de pronto han tenido la oportunidad de trabajar en un documento, en un Word, ¿sí? A través de Office 365, en el cual dos, tres o incluso más personas puedan estar directamente trabajando de manera colaborativa en el mismo documento en tiempo real, o en una hoja de cálculo, o en un presentador de diapositivas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo históricamente o cómo a medida que pues van avanzando, que van pasando eh, los años, pues también estas empresas desarrolladoras de software pues también van innovando. ¿De acuerdo? Por acá tenemos también los motores de búsqueda y páginas sociales. Hablando también un poquito pues de como
la historia, podemos nosotros mencionar aquí parte de ese descripción que tenemos en el material de formación. Con la llegada del Internet por allá, y lo veíamos en la clase, en la sesión anterior, ¿cierto? Cuando veíamos la historia del Internet, más o menos por allá en los años 90, surgieron también los motores de búsqueda. Estos motores de búsqueda permitieron localizar información en el vasto mundo digital. Ejemplos, de ellos podemos nosotros mencionar, por ejemplo, a Netscape, ¿cierto? Uno de los primeros en aparecer. Luego ya surgió y se hizo muy famoso Google, ¿sí? Google se convirtió pues en el más popular por su rapidez y precisión gracias a los buscadores, eh, donde pues fue posible también acceder a millones de páginas web escribiendo simplemente una palabra clave. Hasta hace pocos años, hace 2 años más o menos, antes de todo el auge de la inteligencia artificial, pues la fuente de búsqueda o de consulta por la gran mayoría de nosotros a través de Internet era a través de Google, a través de ese buscador, ¿cierto? Que llegó la inteligencia artificial y, digamos, lo desplazó. Ya no es nuestra principal fuente de búsqueda. Ya casi que nosotros ni nos acordamos de venir al navegador e ingresar a ese buscador, sino que directamente nos vamos a una herramienta que utilice inteligencia artificial. De hecho, las búsquedas que aún existe todavía la plataforma y todavía existe la URL, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda, él ya utiliza inteligencia artificial y los primeros resultados que nos está mostrando lo hace a través de uno de estos motores. Bien. También, pues, años más tarde, por allá en los años 2002, 2004, aparecieron lo que son los conceptos de redes sociales, también llamadas páginas sociales, las cuales pues transformaron la forma en que las personas se comunican y comparten la información. Surgieron entonces plataformas como MySpace, como Friendster, como Facebook, que aún sobrevive, ¿sí? O quizás Instagram, que han contribuido al desarrollo de comunidades virtuales donde los usuarios pueden interactuar, colaborar e incluso promover productos y servicios. En el ámbito laboral, las redes sociales también son útiles. Por ejemplo, podemos hablar de LinkedIn o LinkedIn, como lo quieran ustedes pronunciar. ¿Conocen ustedes? ¿Han escuchado hablar de LinkedIn? Sí, señor. ¿Qué es LinkedIn? Pues, básicamente se utiliza, digamos, por lo menos lo que yo le he utilizado es para, digamos, para ofertas laborales. Para ofertas laborales, conocer de vacantes, saber de cursos, digamos, de formación académica y otras cosas más por ahí, promociones y todo eso, pero básicamente para empleo. Yo lo utilizaba pues para empleo. Dentro de Pero las es redes también como sociales. una plataforma o aplicación donde empiezan a conocer es el perfil personal de uno, tanto como social como laboral. Exactamente. Dentro de las diversas redes sociales que existen, pues cada una tiene un objetivo. Por ejemplo, Facebook, ¿cierto? Su especialidad es diferente a si hablamos de Instagram o si hablamos, por ejemplo, de la red social X, ¿cierto? Cada una está enfocada o cada una tiene, digamos, su propio estilo, ¿sí? Lo mismo sucede con LinkedIn. LinkedIn es una red social como lo es Facebook, como lo es Instagram, como lo es X, pero en este caso LinkedIn nos permite establecer contactos profesionales y pues unido a eso, nos va a permitir también encontrar o buscar oportunidades de empleo.
Hablando de herramientas de trabajo colaborativo, podemos nosotros también definirlas como aplicaciones diseñadas para facilitar la cooperación entre varias personas que trabajan en conjunto. De ahí pues la palabra colaborativo, ¿cierto? Trabajo colaborativo. Incluso si ese trabajo colaborativo si se da en diferentes lugares, no necesariamente pues tienen que estar ubicadas geográficamente en el mismo sitio. Estas herramientas pues permiten compartir documentos, permiten comunicarse, permiten planificar tareas, ¿cierto? Organizar proyectos, todo esto en tiempo real, en línea y en tiempo real. Algunos ejemplos comunes que mencionan por acá, encontramos a, eh, bueno, puntualmente no los veo que los estén mencionando, pero sí, por ejemplo, en cuanto a herramientas para presentaciones, ya hablamos de eso. Herramientas para la gestión de videos. ¿Quién me da un ejemplo de herramientas de gestión de videos como trabajo colaborativo? Puede ser Skype. CapCut. ¿Puede ser qué? CapCut, CapCut, CodeCut. Bueno, sí. ¿Qué otra? Hay una más común que Es que TikTok se utiliza Teams. también para otro tipo de entretenimiento, pero TikTok también puede ser. YouTube, exactamente. El, la YouCut, aplicación o el uso principal de YouTube es ese, la de gestionar videos, de almacenar videos, ¿cierto? Señor, YouCut, Bitma, todas ellas son herramientas para la gestión de videos. ¿Listo? Podemos hablar, por ejemplo, también de Google o de Drive, más bien de un Drive para las herramientas para compartir y comunicar. Llámese Google Drive, llámese OneDrive, llámese Dropbox, llámese eh, Claro Drive, ¿sí? También tenemos Claro Video para el ejemplo de las gestiones de videos, ¿sí? Tenemos también herramientas para organizar ideas como mapas conceptuales y mapas mentales, como pueden ser ejemplos Trello, ¿sí? Tenemos también herramientas para evaluaciones en línea. Tenemos también herramientas que me permiten generar o integrar videollamadas como esta herramienta por la cual nosotros nos estamos comunicando, que es Microsoft Teams, ¿cierto? Em, y pues así podemos estar dando muchos ejemplos de herramientas de trabajo colaborativo que con las cuales pues tenemos que nosotros, digamos, de alguna manera relacionarnos para que nuestra vida sea mucho más productiva. ¿Listo? El tema de la inteligencia artificial, pues digamos que se ha prestado para muchas controversias, donde que la inteligencia artificial va a desplazar mucha mano de obra o de pronto la inteligencia artificial va a hacer que muchos cargos o muchas profesiones desaparezcan. Hasta ahora lo que se ha podido concluir con este tema es que no es tanto que el uso de estas herramientas reemplacen la mano de obra, sino sencillamente que personas o profesiones que no aprendan o que no implementen el uso de esas herramientas a su vida productiva, a su día a día, pues son las que van muy seguramente a estar cesantes, más no porque el uso o la llegada de estas tecnologías, pues de la noche a la mañana vaya a hacer que profesiones, oficios desaparezcan, ¿sí? Sino más bien quien no se actualice, quien no esté al día, quien no evolucione con el uso de estas tecnologías, pues realmente es quien muy seguramente sí va a estar propenso a quedar rezagado, dado que pues los skills o las habilidades que muy seguramente las empresas van a estar
solicitando, pues van a tener que incluir el uso, el manejo de herramientas, no solamente herramientas ofimáticas pues que sean de trabajo colaborativo, sino también herramientas que mejoren la productividad de las personas en cada uno de esos oficios, en cada una de esas actividades bajo las cuales se esté desarrollando. Bueno, aquí revisando y ya finalizando, pues este material ya aquí termina. Ya el siguiente es otro tema que estaremos hablando la próxima semana. Podemos nosotros también mencionar aquí los contextos educativos, ¿sí? Contextos empresariales. Este tipo de herramientas pues son especialmente valiosas para realizar proyectos grupales, para coordinar actividades o quizás también para interactuar información en tiempo real. De hecho, ustedes en esta modalidad de formación en la cual están, que es en modalidad virtual, fíjense que no necesariamente tenemos que estar ubicados geográficamente en el mismo sitio, sino que muy seguramente aquí estamos conectados personas de diferentes regiones del país o a nivel Boyacá, a nivel nacional, ¿cierto? No necesariamente tenemos que compartir el mismo espacio físico, sino que compartimos es un espacio virtual y a través de herramientas como Microsoft Teams, como em, Google Meet, como Zoom, pues podemos nosotros romper esas fronteras o esas limitaciones de acceder a contenidos, de acceder a la educación o de acceder al conocimiento que muy seguramente en otros ámbitos o en otras épocas eran exclusivos, por ejemplo, de las universidades o de las entidades de formación académica, ¿sí? Hoy en día, pues gracias a los avances, no solamente tecnológicos o a nivel de infraestructura, sino también a los conocimientos que nosotros vamos, a las habilidades que nosotros tenemos que ir desarrollando, pues tenemos acceso a este tipo de material. ¿De acuerdo? Aquí también el recurso educativo nos ofrece unos recursos electrónicos que pues siempre los invito a que ustedes lo revisen. Este es un enlace a un sitio web. Habla aquí pues o la descripción que da a nivel general, eh, es un tema de pronto desarrollado a través de este entidad bancaria, Grupo Bancolombia. Recuerden ustedes también que dentro del material de formación, cuando van aquí al menú, encuentran ustedes un apartado que dice material complementario. Este material complementario pues también permite ampliar esa información. Aquí en este caso hay recursos en video, que la invitación como siempre es para que también pues los estén revisando. ¿Listo? Bueno, por aquí tenía yo también ya, no sé si haya preguntas hasta este punto, muchachos. Por mi parte no, profe. Hoy en día, No, señor. hoy en día todo apunta a la nube, ¿cierto? Antes, digamos que nosotros teníamos medios de almacenamiento físicos o locales. Fíjense, a pesar de que lo hace esta imagen lo hace a manera de humor, a manera pues de meme, la evolución de lo que han sido los medios de almacenamiento, donde muy seguramente para muchos de ustedes que son pues eh, jóvenes, algunas cosas de estas pues no tuvieron como esa interacción, ¿cierto? Pero fíjense que anteriormente, pues a nivel histórico, la forma en la cual se almacenaban los datos o los datos mediante una computadora eran las tarjetas perforadas.
Este es el primer caso, luego fueron evolucionando, ya existieron pues incluso antes de este disquete, esta imagen que se ve acá, pues había un formato mucho más grande, luego llegaron los famosos CD o DVDs, luego las famosas memorias USB, ¿cierto? Y actualmente digamos que todo esto ya, esto es parte del pasado, esto ya es prehistoria, ahorita pues difícilmente quien utilice un elemento de estos como la USB o el CD, pues tendrá que ser un caso supremamente específico, ¿no? De lo contrario, ya casi que todo el almacenamiento, todo está en la nube. Bien. Si volvemos aquí a la guía de aprendizaje, revisemos ahora sí qué nos dice, qué nos solicita la guía para el desarrollo de esta evidencia. Dice que se debe realizar un taller sobre la aplicación de herramientas informáticas que se presentan en el archivo comprimido taller de ofimática. ¿Dónde encuentran ustedes este archivito o este anexo que habla la guía taller de ofimática? Si nos devolvemos aquí a nuestro espacio virtual de aprendizaje, dentro de la misma sección de del proyecto de la actividad de proyecto 3, debajo del material de formación está la guía y debajo de la guía encuentran ustedes las actividades a desarrollar. Como esta semana nos corresponde el desarrollo de esta segunda evidencia, que es taller de utilización de herramientas de ofimática, ¿cierto? Fíjense que de hecho aquí nos muestra la información desde cuándo está abierta y cuándo cierra. Inicia hoy 20 de abril y cierra el próximo 26 de abril. Cuando ustedes acceden directamente a este espacio, creo que otra vez se nos cayó la plataforma. No, no se ha caído. Cuando accedemos a ese espacio, vuelvo y repito, desde el enlace donde como si fueran a presentar la evidencia, fíjense que aquí nos habilita dos opciones. Una en la cual encontramos el instrumento de evaluación, cada evidencia, no solamente de esta competencia, sino cada una de las evidencias que ustedes deben presentar o que deben desarrollar a lo largo de su etapa lectiva, cada una tiene su propio instrumento de evaluación, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve ese instrumento de evaluación? En este caso, este instrumento de evaluación, o por lo menos, bueno, digamos que lo fundamental es que ustedes tengan una manera de hacerse como una autoevaluación. ¿Para qué? Para que a través de esta lista de chequeo o esta lista de verificación propia, vuelvo y repito, esto es propio de cada evidencia, esta lista de verificación es totalmente diferente a la primera evidencia y a cualquiera de las otras evidencias. Se va a poder validar si lo que ustedes están presentando, el documento o la evidencia que están presentando cumple o no con lo que se está solicitando. En este caso, por ejemplo, nos están evaluando 13 punticos en esta lista, en este instrumento de evaluación. Dentro de esos puntos, por ejemplo, se evalúa si cumple o no con la identificación de aspectos de los sistemas operativos, si cumple o no con la descarga de manera óptima el archivo para construir el taller. Y es aquí donde voy a hacer énfasis en ese documento que nos habla o ese anexo que nos habla la guía, donde ustedes van a tener que hacer este ejercicio, descargar un archivo que les va a permitir o que va a contener las instrucciones para poder construir ese taller. Luego de que ustedes lo descargan, pues van a tener que hacer un procedimiento de descomprensión o descomprimir
ese archivo que van a descargar, que va a venir en un formato que es .zip o .rar. Cualquiera de esas dos extensiones lo van a poder encontrar. ¿Sí? Fíjense que además del manejo como tal de descargar un documento y de descomprimirlo, ya entra a evaluar puntualmente lo que se desarrolló en la evidencia, copiar y pegar textos en un formato de origen, realizar la configuración de márgenes en documentos de Word, presentar encabezados y pies de página, insertar numeración y viñetas, manejar creación en 2 y 3 columnas, utiliza los herramientas en formato negrilla, subraya, cursiva, alineación a la derecha y justificación, y así evalúa 13 punticos. ¿Por qué hago yo siempre énfasis en eso? Porque es que ustedes pueden hacer una autoevaluación antes de hacer entrega de su evidencia. Ustedes mismos pueden coger esta lista de verificación y empezar a revisar con el documento que van a entregar. Dentro del documento inserté un encabezado y un pie de página. Si ustedes al momento de leer o de estudiar esta lista de verificación caen en cuenta de que en ningún momento insertó un pie de página, pues aquí ya va a tener una no conformidad, ¿sí? Y que eso lo va a empezar a restar puntos. Recuerden ustedes que del 100% de las cosas que se solicitan o que se evalúan a través del instrumento de evaluación, debe cumplir mínimo ¿con cuánto? Para que esa evidencia se dé como aprobada o como cumplida. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién la tiene clara? Chicos, recuerden que de toda esta lista de chequeo, ¿sí? Que aquí al total, pues, se supone, o lo esperado es que cumplan con el 100%, pero se ha establecido como como un colchoncito, como un rango en el cual si cumplen con más del 70%, la evidencia se da como aprobada, como cumplida. Cuando está por debajo, 69, 68, 60% de lo que se está solicitando acá, el 50% o quizás un 20%, pues en ese momento es cuando se hacen las observaciones pertinentes, las observaciones del caso y se les da a ustedes la oportunidad de que complementen esa evidencia, ¿sí? Es decir, que se les da una segunda em, oportunidad para presentar este mismo documento antes de ir a un plan de mejoramiento. Vale, Tatiana, sí me había respondido allá por el chat que el 70%. ¿Listo? Entonces, ¿para qué les cuento todo esto? Para que ustedes de aquí a mañana no vayan a decir, no, es que yo no sabía que había un instrumento de evaluación. No, es que yo pensé que solamente respondiendo o solamente insertando un encabezado y un pie de página ya cumplía con la evidencia. Fíjense que la lista de chequeo es bastante clara. En este caso son 13 ítems. No siempre se evalúan tantos. Generalmente son 4 o 5 punticos los que se evalúan. Este tal vez por lo que es un taller y tiene bastantes cositas, pues tiene 13 puntos para evaluar. ¿Sí? Pero entonces sepan ustedes que por eso dice aquí si cumple o no cumple. ¿Qué es lo que generalmente hace el instructor cuando está evaluándole las evidencias? Coge esta lista de verificación y empieza punto por punto. Identifica casos y aspectos del sistema operativo. Puede marcarlo aquí como un sí, ¿sí? O puede marcarlo como un no. Y al final, ¿qué hace? Pues muy seguramente va a sumar los puntos que sí cumple, ¿cierto? Y con base en los que no cumpla, pues va a poder determinar si tiene mínimo ese 70% para poder aprobar esa evidencia. ¿Listo? Vuelvo y repito, la importancia no es solamente de, de de desarrollar la evidencia, sino que cumpla con todos los puntos que se están solicitando a través de esa lista de chequeo. Vuelvo
y me devuelvo o vuelvo a hacer énfasis en este ítem 2 y en este ítem 3, descargar de manera óptima el archivo y manejar de forma la descompresión de esos archivos. ¿Cómo se valida eso? Cuando ustedes van a revisar ese anexo que habla la guía, ¿listo? Recuerden ustedes aquí en el PDF, dice que debemos revisar un archivo que se llama taller de ofimática. ¿Dónde lo encuentran? Precisamente acá. En esta opción, clic aquí para acceder al anexo. Cuando ustedes dan clic ahí, automáticamente nos habilita una ventana, Windows nos habilita una ventana o el navegador nos habilita una ventana de Windows para poder descargar ese archivo. ¿Listo? A manera de ejemplo, a manera de ejercicio, yo lo voy a hacer aquí en la carpetica que dice descargas. Fíjense que tiene el nombre del cual habla la guía, taller ofimática, y tiene una extensión que es .zip. Cuando ustedes lo guardan y posterior a eso lo van a buscar en la carpeta donde lo almacenaron, y dan doble clic sobre esa descarga, fíjense que él internamente no solamente tiene un archivo, sino que tiene varios documentos de diferente tipo. Pueden ser entre PDFs, entre documentos procesadores de texto, entre hojas de cálculo, ¿sí? Aquí básicamente y puntualmente tiene primero un documento en PDF, que es el que va a contener las indicaciones que deben seguir para el desarrollo de ese taller. Y adicional a eso tiene una carpetica así que dice anexos, actividad de taller de ofimática. En esos anexos van a encontrar en este caso unas imágenes, incluso van a encontrar el texto que les va a servir para el desarrollo de la evidencia. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, a pesar de que cuando damos doble clic sobre ese archivito que descargamos, él tiene su propia aplicación para ejecutar el contenido de esto, lo ideal es que ustedes descompriman el contenido de ese archivo, ¿sí? De ahí entonces vuelvo a hacer énfasis en este puntico, bueno, el primero que es descargar y luego el de descompresión. ¿Cómo pueden descomprimir este archivo? Básicamente es dándole clic derecho al archivo que descargaron y fíjense que aquí hay una opción, bueno, en este caso yo lo trabajo con una aplicación que se llama WinRAR, pero ustedes lo pueden hacer con WinZip también, es otra aplicación, y dice aquí extraer ficheros. Cuando yo le doy clic sobre extraer ficheros, él me habilita unas opciones donde básicamente lo que yo voy a hacer es elegir la carpeta en la cual quiero descomprimir el contenido de ese punto RAR. Él por defecto lo deja siempre en la misma ubicación donde está el archivo original. Si lo quieren cambiar, sencillamente le dan aquí donde dice en esta flechita, no mentiras. Pues aquí tenemos perdón, aquí tenemos como una especie de explorador. Sencillamente pueden ustedes ubicar la unidad en la cual lo quieren descomprimir, si es directamente en este caso que está en descargas, o lo quieren hacer en el escritorio, lo quieren hacer en cualquier parte de su almacenamiento preferido. ¿Listo? Seleccionan la carpeta o el espacio en el cual quieren extraer y por último le dan clic aquí donde dice aceptar. Y fíjense cómo él me crea una carpetica con el mismo nombre del archivo original, pero ya no comprimido, sino descomprimido. Y aquí de manera directa podemos encontrar ese contenido. Si nosotros abrimos el documento que dice anexo 1, taller de ofimática, fíjense que, como les comentaba, encuentran ustedes el paso a paso, las instrucciones para desarrollar ese taller. ¿Qué es lo que nos dice la guía puntualmente? Bueno, esto es un ejemplo o esto es una vista preliminar de cuál es el resultado final, pero los pasos empiezan aquí, a partir de la segunda hoja de la página 2, donde dice que paso 1, descargar el archivo, ya lo hicimos. Paso 2, descomprimirlo, también ya lo hicimos. De hecho, aquí les explica también
mediante como un pequeño tutorial cómo lo pueden hacer. Luego viene el paso 3, copiar el texto en Word. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dentro de la carpeta que ustedes descomprimieron, fíjense que viene un documento con extensión TXT, o sea, que lo pueden abrir mediante el bloc de notas, que tiene un contenido. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Coger todo este contenido total, de principio a fin, lo seleccionan todo, lo van a copiar, control C o clic derecho copiar, van a abrir un documento de Word, un documento nuevo, y van a ir a pegar ese contenido en ese nuevo documento. Ese contenido, entonces van a empezar ustedes a seguir los siguientes pasos, donde dice que, bueno, aquí está después de copiar, se abre un archivo nuevo en Word, se presiona la tecla Windows, bueno, abren Word, pegan el contenido. ¿Qué van a tener que hacer con ese contenido? Configurar las márgenes. ¿Listo? Aquí está explicado cómo configurar las márgenes. ¿Qué márgenes le van a colocar? Fíjense que aquí dice que debe tener en la parte superior 2 centímetros, el margen inferior también 2 centímetros, izquierdo y derecho al igual 2 centímetros. Que la orientación de la página tiene que estar vertical. ¿Listo? Aceptar. El paso 5, realizar el encabezado y el pie de página. Se van allá por el menú insertar, estando en Word, vuelvo y repito, insertar, eligen encabezado para configurar el encabezado y posterior pie de página cuando vayan a configurar el pie de página. ¿Vale? El paso número 6, numeración y viñetas. Entonces van a tener que coger ese texto que ya se le facilitó y por un lado aplicarle viñetas a una porción de ese texto pegaron y a otra porción insertar la numeración. Esa numeración pues van a encontrar ustedes también que no solamente se hace con números arábigos, sino que también podemos encontrar números romanos o quizás también podemos encontrar la numeración a través de letras mayúsculas, letras minúsculas. Y la idea es esa, que vayan siguiendo paso a paso. Estas son las viñetas por si no lo sabían. Van a tener que crear parte de ese documento en 2 columnas, ¿sí? Otra parte de ese texto va a tener que ocupar 3 columnas. Y ahí estaría explicado paso a paso. Fíjense que aquí está el ejemplo, cómo quedaría en 3 columnas. Van a tener que también justificar alguna parte de ese texto, insertar una imagen, por eso dentro de la carpetica aquí de anexos, actividad, encuentran unas imágenes. Aquí tienen, por ejemplo, la imagen creo que es esta la que hace referencia del autor. Es en este punto la que van a tener que insertar la foto del autor. ¿Ven? La imagen del autor, van a tener que darle algún tipo de formato. Aquí les explica qué tipo de formato van a tener que colocarle. Una recomendación que yo siempre les hago en este punto, a ver, abro yo aquí un documento de Word. Y es que la gran mayoría de las personas cuando insertan una imagen, de archivo, insertar imagen de este dispositivo.
Aquí están descargas, en descargas está taller de ofimática y el anexo. Miren la imagen que está allá de ejemplo. Generalmente lo que hacen, bueno, cuando necesitan cambiarle de tamaño a una imagen, él me genera unos nodos. Estos punticos de color blanco que ustedes ven acá son unos nodos. Generalmente lo que hacen es coger los nodos, por ejemplo, del centro y empiezan a reducir las imágenes de esta manera. Fíjense que llega un punto en el que las imágenes quedan totalmente distorsionadas, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre, y espero que por lo menos aprendan ustedes hoy esto, es que las imágenes siempre se deben coger de las esquinas, de tal manera que conserve el aspecto tanto alto como ancho y nunca se distorsione, es decir, que no pase cosas como estas, ¿sí? Las imágenes siempre deben habilitarlas, reducirlas, el tamaño a partir de las esquinas. No importa cuál esquina, izquierda, inferior o superior, pero que sea de las esquinas, nunca de los laterales para que evitar este tipo de distorsión de las imágenes, ¿de acuerdo? Luego van a tener que insertar un encabezado a esta imagen, una descripción a esa imagen. Ahí estarían los pasos puntuales. El paso 12 sería insertar imágenes en las 3 columnas. Para eso existen allá otras 3 imágenes como esos paisajes. ¿Sí? Mírenlo. Ahí está explicado paso a paso. Luego viene el paso 14. Aplicarle una negrilla, que es pues texto resaltado como lo ven acá, un subrayado y una cursiva a cierto texto de ese documento y ya con eso estaría terminando. Con eso estaría terminando el desarrollo de esta evidencia. Ojo aquí, chicos, voy a hacer una aclaración. No sé por qué el material, y pues esto ya se ha reportado en varias ocasiones, pero no lo han solucionado. Fíjense que el anexo aquí dice que deben ustedes desarrollar también una evidencia utilizando una herramienta que es Trello. Esto no lo tienen que hacer en esta evidencia. Esto, la guía, eh, el, el- la guía dice que eso se debe desarrollar en la evidencia 3, ¿vale? Entonces, por ahora, omítanlo de aquí del anexo. En el anexo no van a tener que hacer nada con esta herramienta, ni hacer grupos, ni nada. Eso viene para la siguiente semana. La siguiente semana en esa evidencia sí nos dice que debemos desarrollar eso. Entonces, por favor, para que lo tengan muy presente, la evidencia de esta semana, según el anexo, termina acá. Nada tiene que ir, nada tiene que ver con esta descripción que está aquí de Trello. Desafortunadamente, tal vez, pues, digamos que los equipos que se encargaron de redactar este anexo se les pasó y quedó aquí esta parte de una evidencia que viene para la siguiente semana. No la van a tener que desarrollar solamente hasta acá, a entregar este documento. Eso es toda la evidencia de esta semana. No sé si he sido clara con la información o de pronto hay alguna duda, alguna pregunta. Ok, Janet, gracias Marta por sus reacciones. Listo, muchachos. Entonces, ya para dar cierre a nuestra sesión de hoy, agradecerles su atención, su participación y compromiso durante el desarrollo de las actividades. Los invito a seguir explorando las herramientas vistas y pues aplicar lo aprendido con sus evidencias de formación. Recuerden que la práctica constante y el uso adecuado de las TIC fortalecen sus competencias laborales y los prepara para los retos del entorno digital actual. Nos encontraremos entonces en la próxima sesión para continuar avanzando en nuestro proceso formativo. Les deseo una excelente noche.
excelente semana. Chao, chao. Profe, luego. muchas gracias. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz noche, profe.